Vamos a seguir entonces hablando acerca de lo que es la cultura woke, porque eso es lo que estamos viendo en estas enseñanzas que estamos teniendo, ¿verdad? Es una cultura que se ha hecho muy popular y que se ha metido en todas las esferas del ser humano, porque no solamente es una cosa, sino que son varias de las que ellos tratan de meter a la sociedad para que nosotros las apoyemos y que estemos de acuerdo con ellos. Ya hemos visto lo que es entonces el feminismo, hemos visto lo que es el aborto. Hoy vamos a ver lo que es el movimiento LGTB para ver qué es lo que enseña, qué es lo que significa ese movimiento y poder ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Porque de repente nos pueden a nosotros acusar de homofóbicos, de que nosotros odiamos a esas personas, que nosotros queremos hacerle daño a esas personas. Y déjeme decirle que no es así. Yo nunca he visto, no he visto a ninguno de ustedes tener ese tipo de actitud contra una persona como esta. Y si la ha tenido, la tenemos que cambiar, porque no podemos ser violentos nosotros con las personas. Antes de entrar al tema, quiero que dejemos claro algo entonces. Nosotros no odiamos al movimiento LGTB, ¿ok? No lo odiamos. No estamos persiguiéndolos. No queremos que les vaya mal en la vida. Porque para nosotros, de repente, la iglesia puede cometer el error de solamente tirarle al grupo LGTB sin olvidarse de los adúlteros, de los fornicarios, de los ladrones, de los mentirosos, de los hechiceros, de los idólatras, que también son grupos, hermano, de que están en contra de la voluntad de nuestro Dios, no agradan a Dios y no van a ir al cielo. No estamos haciendo, en pocas palabras, no estamos discriminando a un pequeño grupo para decir solamente ellos están haciendo lo malo, solamente ellos van a ir al infierno, porque no. Hay una gran lista de las personas que van camino al infierno si no se arrepienten en la tierra. Amén. Entonces vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de este tema. Vamos a ver lo que ellos exponen, cuáles son sus argumentos, qué es lo que ellos dicen, cuál es el problema de este movimiento cultural y cómo es que la iglesia debe de tratar con este movimiento LGTB. Entonces, vayamos a lo que significa el movimiento LGTB. Le van a pasar ahorita en la pantalla lo que significa el movimiento LGTB. Quiero que le ponga atención. Dice, es un movimiento social y oiga bien, y político. O sea que la política está involucrada en ese movimiento. Y se recuerda que la política tiene mucho poder porque los políticos terminan en el gobierno y los gobiernos terminan haciendo leyes que apoyan lo que a ellos les conviene. Entonces es un movimiento social y político que busca la normalización, oiga bien, la normalización y el reconocimiento de derechos para personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y transexuales, entre otras identidades sexuales y de género. Ahí hay otras, pero esa es la idea general. Sigamos. A ver, su objetivo principal es la igualdad y el fin de la discriminación, luchando por derechos como el matrimonio homosexual y la adopción. Mira hasta dónde quieren llegar. Y visibilizando la diversidad sexual y de género a través de eventos como las marchas del orgullo gay que se celebran en el mes de junio. Todo ese mes, imagínense que lo han tomado para celebrar el orgullo gay. ¿Cuáles son los argumentos? Voy a ponerle los argumentos que ponen ellos. Voy a mostrarle por qué es un problema este tipo de movimiento. Y luego, por supuesto, tenemos que ir a la Biblia, porque la Biblia es la que nosotros defendemos. Nosotros no defendemos nuestra idea personal. Nosotros defendemos los principios bíblicos. Amén. Que nos ha dado Dios para vivir en una sociedad normal, podríamos decir. ¿Cuáles son los argumentos del movimiento LGTB? Ellos dicen que el sexo de una persona
no es determinado por su naturaleza física, sino por la cultura social. En pocas palabras, no importa cómo usted nació, si nació hombre o mujer, eso no determina si usted es hombre o mujer, sino que conforme va usted creciendo, la cultura le va determinando a usted a qué sexo usted pertenece. ¿Qué le parece lo tremendo de esto, verdad? Ese es uno de los argumentos que ellos ponen, que la cultura social es la que determina, al final de cuentas, cuál es el sexo de la persona. Amén. ¿Cuál es la inclinación de esa persona? Número 2, dice que ellos han nacido así y por lo tanto se deben de aceptar porque Dios los hizo así. Ese es uno de los argumentos que ellos ponen para que toda la sociedad los acepte, aún la iglesia. Ellos han nacido así y por lo tanto se deben aceptar porque Dios los hizo así. Número 3, cada uno tiene el derecho a elegir sus preferencias sexuales y se deben de respetar, dice en ellos. O sea, si ellos tienen ese deseo, si ellos tienen ese tipo de sentimiento, digamos, hay que respetarlo, dice, porque eso es lo que ellos sienten y nosotros no nos podemos meter en esa área. Número 4, igualdad y no discriminación. Ellos quieren que el movimiento LGTB quiere que haya igualdad y no discriminación. El argumento es que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, según los principios de los derechos humanos. Fíjese bien, según los principios de los derechos humanos que han sido establecidos por la Organización de las Naciones Unidas. Oiga bien, qué tremendo esto. Por lo tanto, la comunidad LGTB exige la extensión de los mismos derechos que gozan las demás personas, o podríamos decir los heterosexuales, el hombre y la mujer. Por lo tanto, exigen derechos tales como el matrimonio, que se reconozca el matrimonio entre ellos, entre el mismo sexo, y que tengan todos los mismos derechos que tiene el matrimonio normal, que nosotros conocemos. Se pide el acceso a servicios educativos, de salud y de empleo. Y también se pide que las parejas del mismo sexo que se han casado puedan ser capaces de poder adoptar a criaturas. Óigalo bien. Lo importante, dice, no es si la pareja es hombre y mujer, dicen ellos, sino el apoyo emocional que un individuo necesita. En pocas palabras, ellos dicen, para adoptar o para criar a un ser humano, dice, no se necesita ser hombre o mujer, sino simplemente el hecho de poder ser un apoyo emocional a esa persona. Oiga bien lo que dicen ellos. O sea, por supuesto que ellos lo sacan de su propio pensamiento, de su propia ideología, de su propio libertinaje. Dicho en otras palabras, piden que se les trate de manera normal y que todos acepten su orientación sexual, aún la iglesia. En el caso de la oposición de la iglesia, ellos, para que la iglesia los acepte, apelan al amor. Y yo creo que mucha iglesia a veces se queda callada cuando ellos apelan al amor, porque dicen, es que yo amo a esa persona del mismo sexo. Y lo que yo siento por esa persona, dicen, es amor. Y el amor se debe de respetar y el amor no es malo, porque llegan a la conclusión, o sea, conforme les conviene, ¿va? Dios es amor y por lo tanto nosotros como cristianos, como Dios es amor, debemos de aceptar de que entre ellos se pueden amar, porque es amor. ¿Cuál sería la respuesta que nosotros le podríamos dar a este tipo de personas si de repente a usted le usan la escritura y le dicen, Dios es amor? Usted no podría negar que Dios es amor, ¿verdad que no?
Todos sabemos nosotros que Dios es amor. Ahora, la pregunta sería, ¿qué tipo de amor? ¿De qué amor están hablando ellos? Porque el amor de Dios distancia mucho de lo que ellos realmente opinan. Ellos basan la palabra amor a un sentimiento y a una emoción. En cambio, en el caso de Dios, cuando habla de amor, y la iglesia cuando habla de amor, lo habla en referencia a la verdad, a la justicia, a lo establecido por Dios. En la Biblia, en el capítulo 13, vemos lo que verdaderamente significa la palabra amor, de acuerdo al apóstol Pablo. Una de las cosas que dice el apóstol Pablo en cuanto a lo que es el amor es que el amor no hace nada indebido. Amén. Y cuando hablamos de hacer algo indebido, estamos hablando de lo que Dios ha establecido. El amor no hace nada indebido, dice. El amor no se goza de la injusticia. Y cuando se habla en la Biblia de justicia, se habla de la palabra del Señor. Por lo tanto, si yo digo que lo mío es amor hacia otra persona, pero contradice los principios bíblicos, ese entonces no es amor de Dios. Ese es un sentimiento que yo tengo. Porque, por ejemplo, déjeme ponerle otro ejemplo para que, como le dije, para que ellos no piensen que nosotros la estamos agarrando solamente contra ellos como grupo, ¿verdad? Un hombre puede tener su esposa o viceversa, la hermana puede tener su esposo. Y de repente alguno de los dos engaña a su pareja y empieza a tener un sentimiento por aquella pareja con la que engañó, ¿verdad? Con la que está cometiendo adulterio, ¿verdad? De repente siente aquello bonito, digamos, ¿verdad? Un sentimiento a lo que se le diría de amor. Pero yo le hago la pregunta a usted, ¿ese sería un amor conforme el de Dios? No puede ser conforme. ¿Por qué no es un amor conforme el de Dios? Porque va en contra de ¿qué dice el hermano? Porque va en contra de su palabra, porque va en contra del matrimonio que Dios ha establecido. Entonces, se puede tener un sentimiento como ese, pero no se le puede decir que es verdadero amor, porque el verdadero amor no hace nada indebido. Amén. Gloria al nombre del Señor. Quería sacar esa partecita para que así usted pudiera comprender y que cuando le tiren esa afirmación, usted sepa lo que tiene que contestar. Ahora, ¿cuál es el problema de este movimiento cultural, de este movimiento del LGTB? Quieren que toda la sociedad, incluida la iglesia, apoyen su ideología. Fíjese cómo empieza todo esto, porque primero empiezan así ellos escondiéndose, haciendo las cosas que como quien dice en la oscuridad y todo. Y poco a poco, conforme el pecado va agrandándose, se va haciendo más popular, ellos van exigiendo. Porque antes, mire, durante toda la historia no se había visto que parejas homosexuales, porque la homosexualidad, iglesia, ha existido casi desde el principio de la creación. Allá en Sodoma y Gomorra nos damos cuenta nosotros que habían este grupo de personas ya. Caín cuando se corrompe, hermano, ahí empiezan a pasar un montón de cosas. Amén. Entonces yo quiero que se dé cuenta cómo es que se ha ido degradando este tipo de situación y han llegado al punto de no solamente pedir, primero que se les aceptara, luego que se les aceptara, ahora casarse, y luego de casarse, ahora exigir derechos. Y luego de exigir derechos, ahora lo que ha pasado es de que cada uno de ellos se ha desviado de una manera tan, pero tan grande, hermano, que aún a las criaturas pequeñas las están adoctrinando para que ya desde pequeños empiecen a mostrar este tipo de conducta errónea. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Ellos quieren que se acepte este tipo de ideología. Pero el problema es que no solamente quieren que lo aceptemos, sino que lo quieren imponer. El día de hoy ya no es aquello de que si usted quiere o no quiere. Ahora se lo quieren imponer y el gobierno, porque recuerde que es un movimiento político también, el gobierno está ayudando
para que se establezcan leyes en las cuales se diga que es una discriminación si nosotros no estamos de acuerdo con ellos. Oiga bien hasta dónde está llegando. Y eso es para traer una confusión a todo lo que es la sociedad. Quieren que todos acepten su ideología. Ese es el problema. La vez pasada hablábamos acerca de una pareja cristiana que tenía una panadería. Yo creo que era allá, no sé si fue en Cincinnati o en Colorado, por ahí andaba. Y llegó una pareja de esta para que les hicieran un pastel. Oiga bien, que se iban a casar. Pero ellos por convicciones cristianas, piadosas, no lo quisieron hacer. ¿Y qué fue lo que hicieron estos tremendos? Los demandaron. Óigalo bien, los demandaron. Aunque habían otras panaderías o pastelerías, como usted le quiera llamar, que le iban a hacer eso. Pero qué casualidad que se van a una pareja de creyentes, porque sabían lo que querían alcanzar detrás de todo esto. Entonces, es increíble cómo es de que ellos ejercen una gran presión para que sean aceptados. Número 2, ¿cuál es el problema de este movimiento cultural, este movimiento LGTB? Imagínense lo que representa este problema, este movimiento. Cambiar todo un sistema en la sociedad que ha sido establecido desde el principio de los tiempos. Amén. Porque varón y hembra los creó el Señor. Creó matrimonio y todo. Y así se ha ido desarrollando todo lo que es la sociedad. Al venir este grupo, hermano, se tiene que cambiar todo eso que ya ha sido establecido a través de la historia. Ese es un grave problema, porque empiezan a cambiar un montón de cosas que van en contra de naturaleza, que nosotros no estamos ni capacitados para poder realmente ahora adaptarlo, podríamos decir. Yo le hablaba acerca de lo que era el lenguaje inclusivo, ¿verdad? Que ellos, al tener ese tipo de conducta, quiere que nosotros no solamente los aceptemos, sino que también los tratemos como tal. Si ella, que es mujer, se siente hombre y en ese momento usted trata con esa persona, usted no le puede decir a ella en ese momento, porque en ese momento ella se siente él. Y si usted la trata como ella, se quiere llegar al punto de que esa persona a usted y a mí nos puede demandar, nos puede meter preso, nos puede costar una multa. Oiga, cambiar todo aquello que ha sido establecido por un pequeño grupo, un pequeño movimiento llamado LGTB. Amén. Número 3, ¿cuál es el problema de este movimiento cultural, de este movimiento LGTB? Establecer leyes que penalicen a aquellos que no estén de acuerdo con esa ideología en todos los lugares de la sociedad. A donde quieren llegar y a donde están llegando, porque ya han llegado a la iglesia, y por eso es que estamos trayendo estos temas, porque han llegado a dividir iglesias, hermano, y esto es algo muy serio. Si nosotros no nos ponemos las pilas, como decimos, ¿verdad?, van a venir y van a destrozar por completo también la iglesia. Nosotros tuvimos que cambiar algunas bylaws, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se diría en español? Algunos artículos dentro de lo que es la organización de la Iglesia de Dios del Evangelio completo, para prepararnos ante cualquier movimiento que quiera venir y meterse y querernos demandar por nosotros no tener nuestras leyes bien establecidas. Pero ya lo arreglamos nosotros. Amén. Para que de repente no vengan y nos quieran causar un problema. Gloria al nombre del Señor. En todos los lugares de la sociedad, hermano, están creando un grave problema. Fíjese, por ejemplo, como se sienten discriminadas, el gobierno había ya tomado la libertad, podríamos decir, de que si usted tenía una empresa grande, pero no tenía a personas del LGTB, casi lo estaban obligando para que usted contratara y tuviera no solamente mujeres, sino también ese tipo de personas. Porque si no lo hacía, significaba que usted en su empresa estaba discriminando a este tipo de personas. Y
y querían llegar al punto de que si usted no lo hacía, lo iban a multar. Qué bueno que ahorita se está sacando todo eso por el momento, ¿verdad? No sé si vaya a regresar, pero mire hasta dónde está llegando. Este es el problema del movimiento LGTB. Hacer que los ciudadanos de los países paguen con los impuestos tratamientos y operaciones estéticas. Ahora ellos pretendían, y el gobierno estaba de acuerdo, de que si un niño, un joven, se sentía que era mujer, él se quería cambiar aparentemente de sexo. Nadie se puede cambiar de sexo realmente, hermanos. Eso es imposible. Hombre lo hizo, hombre va a morir, aunque haga lo que haga. Pero fíjese que ellos, el gobierno estaba apoyándolos y estaba metiendo leyes que hacían que nosotros, los que pagamos impuestos, el dinero fuera destinado para que estas personas pudieran comprar hormonas y metérselas al cuerpo, para poderse hacer operaciones y cambiarse, supuestamente, porque no hay tal cosa, y cambiarse de sexo, que no son cosas baratas. Ahora, imagínense el gobierno, la política metida en esto y creando una presión sobre toda la sociedad para que este grupo se sienta contento, se sienta bien. ¿Qué otra cosa vemos nosotros? En las escuelas también se empezaron a meter los famosos sistemas educativos en cuanto a lo que es el LGTB, la homosexualidad, libros, y las universidades, hermano, no me vaya a malentender esto, por favor, no me lo vaya a malentender. Las universidades del día de hoy son las causantes de que mucho joven aún de la iglesia salga mal de esos lugares, porque están promoviendo esa agenda. Y si el joven y la señorita no va bien con una buena convicción bíblica, una fe fuerte en el Señor, va a caer en la trampa. Y luego ya regresan cuestionando y diciendo de que pues se lo enseñó el maestro de biología, de ciencias, y que por lo tanto debería de ser así. Porque pareciera ser que es más fácil creerle a un hombre que estudió los libros y no a la palabra del Señor. Tremendo. El problema puede agravarse porque nos pueden a nosotros querer obligar a aceptar semejante ideología. Esto, por supuesto, ¿por qué el día de hoy? Alguien me decía, pero es que mire cuánta persona homosexual hay el día de hoy. No es como antes, se da cuenta. Están naciendo así, se está dando, es normal. Sí, lo popular lo quieren hacer normal. Pero realmente, hermano, no es que sea normal. Usted le da libertad a una persona que está haciendo lo malo y le dice, síguelo haciendo. Pues viene el otro y lo va a hacer también. Imagínense que una persona viene y roba en una tienda y no se le dice nada, sino que, no está bien, sigue. Llega el otro y dice, pues yo también me puedo ganar la vida así. Entonces, en el caso de nuestras pasiones, las cosas que hay en nuestro corazón, muchas veces a nuestra mente nos pueden venir un montón de pensamientos, pero no porque nos vengan nuestros pensamientos significa que sean buenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este movimiento LGTB? Fíjese cómo es de que ha crecido, cómo es de que el día de hoy ha llegado a ser tan fuerte, diría yo, tan poderoso, porque los medios de comunicación los promueven, hermano. Los medios de comunicación a la iglesia no la quieren y nos critican, hermano, de una manera horrible. Entonces, los medios de comunicación están promoviendo esta ideología y criminalizando, óigalo bien, nos criminalizan a nosotros que estamos en contra de ese tipo de conducta, que no estamos de acuerdo con esa ideología. A nosotros nos llaman que somos discriminadores, homofóbicos y hasta criminales. Porque si alguno de ellos se quita la vida, dice que es por culpa de nosotros.
Pero yo no veo a la iglesia en las redes sociales que ojalá te mueras, ojalá te vaya mal. Nosotros no hacemos ese tipo de cosas como iglesia. Nosotros no le deseamos la muerte a nadie. Nosotros no andamos persiguiendo a nadie y no estamos odiando a nadie. El hecho de que no estemos de acuerdo con una conducta no significa que nosotros seamos homofóbicos. La palabra se usa para condicionarnos a nosotros y que nos sintamos como que si estamos haciendo lo malo. Pero por eso es importante tener convicción en la bendita palabra de nuestro Dios. Se está llevando a cabo con la ayuda de las redes sociales, muy usadas para regar esa ideología. Y recuérdense que las redes sociales no tienen filtro. O sea, allí nadie las controla, ahí usted dice y hace. Por lo tanto, todo lo que nuestros hijos miran en las redes sociales es de repente. Salen estos pintaditos, salen estos haciendo sus muecas, salen estos hablando todas esas cosas. Las redes sociales están por todas partes. ¿Cuántos aquí tienen redes sociales? Aleluya. Wow. Yo me quedo admiradísimo. Qué cristiandad la que tengo yo. No, hombre. De repente cuando Dios sienta, vamos a levantarnos volando. Porque nadie tiene redes sociales por lo que yo vi. Esto se está llevando a cabo a través del sistema educativo, encargándose de adoctrinar desde muy temprana edad a los niños. Amén. Niños que no saben. Mire, vamos a ver si este ejemplo le suena familiar. Nosotros cuando somos niños hacemos un montón de locuras, ¿verdad que sí? Pero el hecho de que hagamos algunas locuras como niños no significa que estemos mostrando nosotros nuestra desviación sexual. De repente usted vio, cuando uno es pequeñito, niño, uno mira a sus papás y uno imita todo. De repente se puso los zapatos de su mamá usted y trató de caminar con los tacones, ¿verdad? Y yo me imagino que en algún momento lo hice. No sé si usted de repente lo hizo o no lo hizo. Solo el pastor lo hizo. Dios mío. Qué tremendo, ¿verdad? Híjole. Pero sí, hermano, mi hija, la mayor, se ponía las botas de su papá. va que sí. Pero no por eso significaba que nosotros estábamos mostrando una desviación, sino que éramos niños, curiosos y todo. Pero ¿qué es lo que pasa el día de hoy? Fíjese pues, en la escuela, un niño de repente hace una locurita así todo. Vení para acá. Vos ya tenés ese tipo de pensamiento, vos sos ese tipo de persona. Y empiezan, hermano, a darle duro. Ya, al punto de es una criatura, no entiende lo que está haciendo. Entonces, un mayor bien le puede lavar el cerebro y le puede hacer pensar que si es un hombrecito, que es una mujercita. Y empiezan, y dice que hay que llevarlo a que le den un, ¿cómo le llaman? Consejería. Porque el niño o la niña está teniendo problemas de identidad, dice. Y pues que por lo tanto hay que ayudarle. Así es que se va desviando. Dese cuenta. Entonces, el sistema educativo, hermano, está podrido. Está bien podrido. Y si nosotros como padres de familia no educamos a nuestros hijos con principios bíblicos y dejamos que sea la escuela las que le enseñen lo que es la vida, estamos tronados nosotros. Porque ellos adoctrinan desde muy temprano a los niños. ¿Qué maldad esa, hermano? Desde niños están cometiendo este tipo de maldad. No digamos las universidades, ¿verdad? En donde se discuten temas como esto. Y si su hijo o su hija se atreve a retar al maestro o a la maestra, entonces, hermano, se ven mal nuestros hijos. Porque ellos son los que están mal, aparentemente. Porque si el maestro, si toda la universidad lo apoya, eso quiere decir entonces de que nosotros somos los marginados y los que pensamos realmente mal. Pero no es así. Joven y señorita, en la escuela y en la universidad, tenga su lugar y hable del Señor. Que no le dé pena, que no le dé vergüenza. Con amor, por supuesto, pero no se vaya a dejar convencer por esas mentiras. Alabado el nombre del Señor.
La industria del entretenimiento de la misma manera está vendida a esta ideología. Ellos se hincan cuando juegan, ellos sacan los uniformes de fútbol, de básquetbol, de lo que usted quiera, tirándonos esa idea. Y fíjese, y ya no es conforme a la raza, sino que ahora dice, no discrimines, dice. Pero ya no sacan a un moreno con un blanquito, sino que ahora sacan la banderita. No discrimines, dice. Óigalo bien, esa no es discriminación. La misma iglesia se ha prestado el día de hoy, hermano, y ha comprometido sus valores por quedar bien con la sociedad. Dese cuenta. Porque no se quiere ver mal ante la sociedad. Ya le dije, hay iglesias que se están partiendo. La misma la iglesia bautista se está partiendo en estos momentos. Se ha dividido. No digamos la metodista y no digamos las otras iglesias que aparentemente predicaban la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué pasa? Han apelado al sentimiento, han apelado a la emoción. Los padres de repente cristianos que no tuvieron cuidado con sus hijos y que de repente uno de ellos se le desvió, ahora es, no, entonces hay que aceptar los pobrecitos. No, hermano, nuestro compromiso es con la verdad. Yo sé que duele, yo sé que es duro, pero no podemos nosotros por eso apoyar este tipo de cosas porque va en contra de los principios establecidos por Dios. Ahora, fíjese pues, eso es el problema que tenemos con esta comunidad, con esta ideología. Ahora, la ideología LGTB se puede ver también desde el punto de vista natural. Porque aún desde el punto de vista natural, dejando lo espiritual, todavía no me he metido en lo espiritual, pero viéndolo desde el punto de vista natural, es algo, hermano, que no es correcto. Es algo que no está bien. Si nosotros nos podemos a usar nuestro razonamiento, nuestro sentido común, nos vamos a dar cuenta que no tiene sentido. Y le voy a poner algunas cosas por las cuales la misma ideología, vista desde el punto natural, está equivocada. Número 1, va en contra de la naturaleza humana que Dios le ha dado al ser humano. Porque tener yo mi biología como hombre y decir que soy mujer es contradecir la naturaleza, la cual no se puede cambiar. Amén. Biológicamente hablando, es antinatural ese tipo, aleluya, de relaciones. Hombre con hombre, porque no fueron creados de tal manera. Por la forma en que Dios hizo al hombre y a la mujer y sus órganos reproductivos. Es antinatural. Por más que usted le quiera buscar, por más que usted quiera razonarlo, es antinatural. No tiene sentido. Usted usa el razonamiento normal. Imagínese que no es cristiano, pero usa su entendimiento natural y se da cuenta que es anormal. No es algo que realmente sea natural en nosotros. En el pasado, porque el día de hoy, lamentablemente, la ciencia se ha vendido, iglesia. En el pasado, esta desviación de LGTB fue vista por la ciencia como un trastorno mental. Por la ciencia, no por la iglesia, no por la Biblia, por los científicos. Eso significa que para ellos no era normal. Pero el día de hoy, por las presiones, la ciencia ha cambiado su narrativa. Ahora, de repente un doctor, un científico le va a salir a usted, no, es que tenemos que ver los factores, ver esto y ver lo otro para realmente llegar a una conclusión. ¿Qué pasó? El dinero compra todo, iglesia. Es increíble hasta dónde llegó la ciencia. Yo le decía a usted, un hombre llega a un hospital y le dice al doctor, doctor, yo quiero que me corte el brazo así solo de la nada. ¿Qué le va a decir el doctor? Está loco, chavo. Lo manda a un manicomio. Pero si va y le dice, córtame mis partes, no lo va a mandar a un manicomio. ¿Sí se da cuenta? La ciencia misma se ha vendido.
Lo natural es lo natural. Y tenemos que le estoy mostrando el lado natural para luego hablarle del lado espiritual, para que se dé cuenta que aún las personas racionales pueden verlo como algo malo, como algo que no es normal. Ese tipo de relaciones, hablando naturalmente, humanamente hablando, no produce frutos. ¿Se imagina que hubiera en vez de Adán y Eva hubiera sido Adán y Steve allá en el Edén? ¿Estuviéramos nosotros acá? ¿Por qué no estuviéramos nosotros acá? Porque por naturaleza, dígalo conmigo, por naturaleza no puede suceder tal cosa. No se pueden producir frutos, no pueden haber más personas. Antinatural. Y no importa que tantas hormonas se quieran poner, no importa que tantos cambios se quieran hacer, no lo van a poder hacer. Aunque ahora dicen que sí, que naturalmente dicen ellos que los hombres sí se pueden embarazar, dice. Y que las mujeres sí pueden, los hombres sí pueden tener también su periodo menstrual, dice. Así lo dicen. Sí lo pueden tener, dicen. Pero ¿sabe por qué sí lo pueden tener? Porque una mujer se siente hombre y dice que es un hombre, pero biológicamente es una mujer. ¿Sí se da cuenta lo tonto, lo necio, lo irracional de esto? Hablando no bajo términos bíblicos todavía, no bajo términos espirituales todavía. No produce fruto, o sea, no da vida, no engendra, no da hijos. Este tipo de ideología atenta contra la población de la raza humana porque no produce más personas, por más que quieran. Entonces se tuvieron que inventar el bisexual, el queer, todo ese tipo de desviaciones. ¿Para qué? Para mezclar todo el mugrero y decir, ya ve que sí producimos. No es cierto. La ideología LGTB desde el punto de vista natural produce confusión en la sociedad, ya que se crían hijos con mentalidades que no van de acuerdo a su biología. Imagínense que es hombrecito, pero dice, no, tú eres mujer. Pero el muchachito se va a ver al espejo y dice, pero soy hombre. Amén. Es una cosa increíble. No se necesita ser un científico para saber que yo soy hombre o para saber que usted es mujer. No necesita tener tanto estudio. Es increíble lo que Dios nos ha dado por naturaleza. Y por eso le damos honra y gloria a nuestro Dios. Porque vivimos de manera diferente nosotros. Un pequeño grupo en el mundo quiere cambiar todo lo que hemos llegado a hacer a través de la historia. Óigalo bien. Porque atrás de todo esto, hermano, hay agendas bien diabólicas en contra de la sociedad. Pero no le voy a quitar más tiempo con eso. Veamos la ideología entonces LGTB vista desde el punto de vista bíblico. Amén. Porque de repente pueden decir, no, el pastor de esa iglesia, no. Y yo le puedo asegurar, yo no odio a los homosexuales. Yo no quiero que les vaya mal. Yo no tengo homofobia contra ellos. No tengo ninguna fobia contra ellos. Yo espero que se arrepientan. Pero no solamente el homosexual, también el adúltero, el fornicario, el criminal, todos quiero que se arrepientan. El idólatra quiero que se arrepientan porque si no se va a ir al infierno. Y ellos dicen, ustedes nos mandan al infierno porque no nos quieren. No solamente ellos, sino todos aquellos que menciona la Biblia que si no se arrepienten no van a ir al cielo. La ideología LGTB vista desde el punto de vista bíblico. La Biblia establece que Dios creó al hombre y a la mujer, dos sexos. En Génesis creó dos sexos, hombre y mujer. Ahora, me llama la atención de la manera que creó al hombre y a la mujer. No voy a entrar en detalles, pero dése cuenta que cada uno fue creado conforme el propósito que Dios estableció.
para que llegasen a estar juntos y pudiesen procrear. Fuera de ello es imposible. Bíblicamente se establece, y es más, nuestro Señor Jesucristo lo confirma. Cuando dice, ¿no oyeron ustedes que en el principio varón y hembra los creó? Ahí no está diciendo que creó un tercer sexo, ni está diciendo que creó más mujeres para Adán, ni más hombres para Eva, ni creó, ni tampoco dijo, también van a haber relaciones entre hombres y mujeres, porque se va a dar cuenta lo que la Biblia dice en relación a este tipo de conducta. Gloria al nombre del Señor. Dios hace al hombre y a la mujer. Amén. Número 2. Dios establece el matrimonio. Y el matrimonio dice cómo es que debe de ser. Mire, hermano, el gobierno no instituyó el matrimonio. Nosotros como iglesia no lo instituimos. Fue Dios el que lo instituyó. Y dijo, es un hombre y es una mujer, dijo. Nada más que eso. Y nosotros no podemos ir más allá de eso. Porque si no, no hay familia. Ahora, fíjese que ellos se casan, pero como no pueden tener hijos, ¿qué es lo que hacen? Pues se están exigiendo para poder adoptar. Porque jamás en la vida van a tener capacidad para poder procrear. Eso solamente se lo da al plan divino y santo de nuestro Dios. ¡Aleluya! Dios establece el matrimonio desde el principio entre un hombre y una mujer, y Cristo lo confirma en el Nuevo Testamento, cuando le hacen la pregunta acerca del divorcio, ¿verdad? Ahora, Dios escoge a Israel, un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios para mostrar sus leyes, sus estatutos, y que las naciones pudieran aprender, porque las naciones se habían corrompido. Óigalo bien. Y Dios establece leyes bien claras y bien específicas en cuanto a lo que Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Porque la excusa de ellos es, Dios a nosotros nos ama porque Dios es amor. Sí, Dios es amor, no lo discutimos. Pero Dios no ama el pecado. Dios, y se va a dar cuenta, no por lo que digo yo, sino por lo que dice la Biblia, de lo que Dios establece en relación a este tipo de desviaciones, de movimientos. Dios prohíbe esas prácticas a su pueblo cuando le da sus leyes. Óiganlo bien. No fui yo, no fue la iglesia, fue Dios el que lo prohibió. Y ahorita vamos a ir a la cita bíblica que le quiero mostrar. Para nuestro Dios, ese tipo de relaciones, mire lo que dice la palabra, no se la voy a mencionar todavía. Vayamos al libro de Levítico capítulo 18. Levítico 18. ¿Cuándo da gloria a Dios? Quiero leerle, poneme el 18.1. Quiero leer el 18.1. El 1, el 2 y luego hasta el 5 y luego vamos a brincarnos a la que tenés ahí. A ver, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Eso fue en el desierto. Y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora mire lo que va a decir. Siga. No haréis, léalo por favor. ¿Qué dice? No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Si se da cuenta que en Egipto se practicaba, y ahorita va a ver a qué se está refiriendo el Señor. Porque ahí da una lista de todas las desviaciones sexuales que no debe de cometer el ser humano. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis. O sea, ellos lo vieron. Ahí lo practicaban también.
ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde él los iba a introducir, todos los pueblos que estaban alrededor, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Siga leyendo. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo Jehová vuestro Dios. Es Dios quien lo establece. Sigamos en el 5. Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová, dice. O sea, hay una razón por la cual Dios lo dice. Porque si nosotros desobedecemos, vamos a obtener las consecuencias de nuestro pecado. Brinquémonos entonces al versículo 22. Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice? No te echarás, y ahí la palabra echar es acostarse y tener relaciones con esa persona. No te echarás con varón como con mujer. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no se...? Eso era lo que hacían en Egipto. Eso era lo que hacían en Canaán. O sea, esas prácticas son normales allá afuera. Pero al que tiene la palabra del Señor no son normales. Porque dice que para Dios, ¿qué es eso? Es abominación, dice. ¿Qué significa la palabra abominación? Aborrecer, dice la hermana. Ponerles lo que significa la palabra abominación, por favor. En la Biblia, una abominación es algo que Dios considera repugnante, repulsivo y que causa deshonra hacia Él. Se refiere a prácticas y objetos que son moralmente inaceptables para Dios. Idolatría, inmoralidad sexual y la hipocresía. Eso significa la palabra abominación. O sea, dice, ahora regresa a la cita bíblica, por favor. ¿Qué dice que es para el Señor el que un hombre se acueste con otro hombre? Alguien decía, mire la excusa que dan este grupo, dice, lo que pasa es que ahí se está dirigiendo a los religiosos, ahí no se está dirigiendo a todo el pueblo, dice. No, ahí está hablándole a todo el pueblo. No quería que tuvieran ese tipo de prácticas dentro del pueblo. Eso solamente era para el grupo sacerdotal, dice este grupo, para defender ya su ideología. Pero allí está diciendo, porque ahí menciona una gran lista de cosas que no se deben de hacer. En el versículo, a ver, sigamos con el 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mañándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Sigamos. En ninguna de estas cosas, léalo conmigo, ¿qué dice? En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas, ¿qué dice? Se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. ¿Cómo lo ve Dios ese tipo de actitud, ese tipo de acto? Como una desviación. Lo ve como gente que se ha corrompido. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Es Dios quien nos califica de tal manera. Sigamos leyendo. 25. ¿Qué pasó cuando la gente hizo eso? ¿Qué pasó cuando se siguió ese tipo de conducta, ese tipo de desviación? Mire lo que dice la Biblia, porque ahí está siguiendo la lectura. ¿Y la tierra qué dice? O sea, este tipo de actos, ¿qué es lo que hacen? Contaminan la tierra. Dice que por eso la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores, dice. ¿Sí se da cuenta? Amén. ¿Qué dice 20:13? Ya lo leímos el 13, no hemos leído el 13, ¿verdad? El 20:13. Si alguno se ayuntare
con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Eso lo estableció Dios para el pueblo de Israel, su pueblo santo, el pueblo que iba a ser dirigido por su palabra. Ahora, mucha gente dirá, pastor, pero eso lo dice el Antiguo Testamento, no lo dice el Nuevo, porque dicen esto siguiente: Jesús no habló acerca de la homosexualidad, dijo. Jesús no se refirió a ese tema. Jesús no condenó la homosexualidad, dice. Es cierto, porque es sobreentendido, número uno. Y número dos, cuando él dice, en el principio, ¿cómo los creó? Varón y hembra. Y habla de lo que era el matrimonio entre hombre y mujer. Amén. Ahí está sobrepuesto ya el hecho de que Jesús no apoya ese grupo, esa desviación de las personas. Ahora, veamos lo que dice Romanos, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 23. Estoy hablándole ahora de una manera bíblica, de una manera espiritual, lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué decía el antiguo? Que era una abominación. Que era una, ¿qué otra cosa decía que era? ¿Perdón? Perversión, ¿verdad que sí? Y también que había, ¿qué otra cosa dijo? ¿Perdón? En el 18-25 creo que lo decía. ¿Perdón? No, antes de eso. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella. Contaminada. Contaminación. ¿Ok? Ahora, veámoslo. Y yo quiero dejar claro esto. Ellos dicen, Jesús no lo dijo, ¿verdad? Pero eso es erróneo. Porque aquí dicen que es Pablo el que lo dice y no Jesús. Pero Pablo recibe revelación de Jesús. Pablo no lo habla de él mismo. A Pablo el Señor es el que le habla para que él escriba las cartas a las iglesias. Entonces, cuando escribe a los romanos, no es realmente Pablo de sí mismo, sino es el Señor el que le está dando esa revelación. Porque dése cuenta lo que vamos a leer en estos momentos. Vamos a ir al 1, vamos a empezar desde el 18. A ver, desde el 18. Empecemos desde el 18, perdón. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Mire pues, cuando menciona la palabra injusticia de los hombres, está hablando de que los hombres están quebrantando su palabra. ¿Ok? Porque su palabra es justicia. Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, lo que Dios ha establecido. ¿Te cuenta de eso? Mire lo que dice el 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, en pocas palabras, como yo le hablaba al principio, nosotros tenemos sentido común, nosotros tenemos razonamiento, podemos entender muchas cosas nosotros por sí mismos, ¿cierto o no es cierto? Usted no, mire, cuando usted llega si yo le dijera, ¿tú eres hombre o no eres hombre? Tú me dirías, yo soy hombre. Tiene la capacidad de poder saberlo. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza te lo muestra. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, dice la Escritura. Sigamos leyendo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo no puedo excusarme si tengo la capacidad de poder ver quién soy yo. No tengo excusa, no tienen excusa, dice la Biblia. Sigue diciendo el 21.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No le glorificaron es, no le obedecieron, no lo reconocieron, no anduvieron en su palabra. Dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahí es donde dejan a Dios por un lado y empiezan a decir, pues yo siento que soy esto, pero espérate, pero está equivocado. Sí, pero yo pienso que soy esto. Se van en sus razonamientos y van en contra de toda justicia establecida por Dios, de toda verdad puesta por Dios. Eso le pasa al adúltero, eso le pasa al fornicario, eso le pasa a cualquier persona que peca y va en contra de la voluntad de Dios. Escoge el no querer servir a Dios, el ir por su propio camino. Porque en pocas palabras Dios dice, tú eres mi creación y así debes de vivir. Entonces vengo yo y dice, a mí no me gusta eso, yo lo voy a hacer a mi manera. Entraron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa la palabra entenebrecido? Oscurecido, pura tiniebla. No puede entender ni saber lo que está haciendo. Por eso a gente como esta usted le habla y hermano, es increíble la reacción que toman. El día de hoy, hasta un arma le pueden sacar. Sigamos leyendo. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahí está metida la ciencia, la filosofía y todo. Todo aquello que apoya ese tipo de movimiento está ahí metido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora mire lo que pasa. Como se hicieron necios, mire lo que sucedió. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué quiere decir? Ya no tomaron en cuenta a Dios, sino que, ¿quién se convirtió en Dios de ellos? ¿Quién se convirtió en Dios de ellos? Ellos mismos. Uno. O si no, los hombres que estaban a su alrededor. O si no, los animales que estaban a su alrededor. Eso es exactamente lo que está diciendo. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Porque todo hombre fuera de Dios, hermano, es corruptible. Está corrompido. Dice, de hombre corruptible, de aves. ¿Adoran las aves, sí o no, las personas? ¿Sí? De cuadrúpedos, sí o no, los adoran. Y de reptiles, sí o no. Egipto es un gran ejemplo. Se desviaron. Ya no le dieron gloria a Dios. Empezaron a seguir en sus razonamientos. Fíjese, porque yo le quiero mostrar el hilo de cómo es que la gente va cayendo y va llegando a ese extremo, al que ellos llaman normal, pero que no es normal de acuerdo a lo que dice la Biblia. Vayamos al 24. El 24 dice de la siguiente manera: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a lo sucio, en las concupiscencias de sus corazones. En pocas palabras, lo que a ellos les viene en el corazón, eso hacen, sin tener una ley que les diga está bien o está mal. Porque ellos, recuérdense que fueron entenebrecidos. Ahora ya no tienen esa capacidad. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que, mire cómo va el hombre cayendo y cayendo, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Se da cuenta cómo va la línea? No le dan honra y gloria a Dios, no respetan su palabra. Los hombres se convierten en sus dioses, las aves se convierten en sus dioses, se entorpecen. Ya no hay una ley que los guíe a ellos, por lo tanto, ellos son su propia ley y todo lo que les viene en sus deseos pasionales, ellos los vienen a poner por obra. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí todavía no ha especificado lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero sigamos con el 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios. A ver, léalo conmigo. Ya que cambiaron
la verdad de Dios, ¿por qué dice? Por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. O sea que lo que va a empezar a leer usted viene de que el hombre, el ser humano, se ha apartado de los caminos de Dios. O sea, allá Moisés en el libro de Levítico solo dice que es una abominación, no se debe de hacer. Pablo acá está explicando cómo es el proceso que se da para llegar a ese tipo de desviación. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Qué quiere decir eso? Que le hacen caso más a la ciencia, a la filosofía, al sistema educativo, a los hombres de acá en la tierra, antes que al Creador. O sea, en pocas palabras, ha oído gente que dice, a mí no me importa lo que dice la Biblia. Yo no creo que sea palabra del Señor. Eso es lo que dice la gente. ¿Pero por qué? Porque ya sus entendimientos están entenebrecidos. Dios los entregó a ese tipo de conducta. Sigamos. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, sigamos porque lleva una correlación. 26. Por esto, Dios los entregó, ¿qué dice? A pasiones vergonzosas. Óigalo bien, entienda bien esto. Dios los entregó, en pocas palabras, Dios les dio la libertad para que cayeran en eso. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿De dónde viene el problema este? Si se da cuenta, es una desviación. Es algo que sucedió porque el hombre dejó a Dios por un lado, no le importó su palabra y se ardieron en sus propios razonamientos y terminaron en este tipo de cosas. Ahí cuando está diciendo, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, se está refiriendo, usted ya sabe a qué, al lesbianismo. Porque una mujer no fue hecha para otra mujer en ese sentido de la palabra. Pero ahí no se queda. De repente usted dice, pero ahí no está, usted, esto se lo está sacando de la manga, pastor. Ahí no dice exactamente eso, ¿verdad? Sigue diciendo el siguiente versículo. Y de igual modo también los hombres. Ahora mire cómo lo especifica el apóstol Pablo. Dejando el uso natural de la mujer. ¿Y se da cuenta? El Señor a través de Pablo dice el uso, ¿qué dice? Natural. La naturaleza, hermano, se desvirtúa. Se hace un caos cuando el hombre no toma en cuenta a Dios. Y crea un desorden y una confusión. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos, ¿qué dice? Mire cómo le llama la Biblia, hechos vergonzosos. No, hechos de amor. Ahí no dice hechos de amor. Hechos vergonzosos. Hombres con hombres. Ahora hay una cosa que dice después de ahí. Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué es lo que quiere decir? Vas a pagar las consecuencias. Eso es lo que está diciendo allí. Terminan haciendo eso y eso los va a llevar a pagar las consecuencias por llevar ese tipo de conducta. Mire el SIDA, mire las enfermedades venéreas. ¿De dónde pueden venir? ¿Cuántos alaban al Señor? Sigamos. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, o sea que ese tipo de mentalidad es reprobada. No es aprobada por Dios. Y si no es aprobada por Dios, tampoco va a ser aprobada por nosotros. Amén. Porque nosotros somos seguidores de la palabra del Señor.
Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué dice? Léalo conmigo. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen, dice la palabra del Señor. Ahora, el Nuevo Testamento sí habla acerca de eso. Ese es el resultado de la desobediencia a la palabra bendita de nuestro Dios. Ahora, pero, ¿y cuáles han sido las consecuencias? ¿Cuál ha sido el resultado de esta conducta en la Biblia? Porque en la Biblia se nos narra acerca de lo que pasó. Porque si Dios es amor, entonces no lo va a castigar. Dios no va a hacer nada al respecto. Todo se va a quedar normal. No. Pero hay consecuencias. ¿Cuál fue el resultado de esa conducta o de esa ideología en la Biblia cuando se practicó? Número uno, ya nos dimos cuenta que Dios no aprueba, no le agrada esa conducta y la repudia. ¿Ok? Uno. Número dos, Dios trae juicio sobre ese tipo de conductas, hermano. El mayor ejemplo de esto es Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra cometieron este tipo de actos. Vayamos al libro de Judas, versículo 7, porque no tiene capítulo. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que estas naciones las dejó como ejemplo. Imagínense que todos aceptemos esta conducta nosotros. Juicio va a venir sobre nosotros. ¿Por qué? Porque por eso la Biblia fue escrita, para que nos demos cuenta lo que piensa Dios, lo que dice Dios y lo que pasa para el que no obedece a Dios. Dice la Biblia en el versículo 7 del libro de Judas, no tiene capítulo, como Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra se lee en el libro de Génesis, al principio de la creación. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Eso no lo digo yo, eso lo dice Dios. O sea, si hay un ejemplo, Dios te dice, no lo hagas porque te va a pasar a ti también. Es una advertencia de parte del Señor. Y lo dice, dése cuenta que el libro lo dice, uno de los últimos libros de la Biblia, Judas. Amén. Dios trae juicio sobre ese tipo de conductas. Dios dice a su pueblo que no imiten eso de las naciones, porque si no van a ser abominables. Ya lo dijo su palabra. Si hay alguien que de repente, no, yo lo voy a hacer. A nadie se puede obligar. Pero una cosa sí le puedo asegurar. No piense que Dios ama ese tipo de pecado, ese tipo de conducta. Si usted lo practica, bíblicamente hablando, usted es abominable ante los ojos de Dios. Porque está yendo en contra de lo que Él ha creado. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es el resultado que vemos de esta conducta de ideología? El Nuevo Testamento también muestra que este movimiento LGTB está en la lista de los que no heredan el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Si no heredan el reino de Dios, van para el infierno. Así de sencillo. Porque solo hay un cielo y un lago de fuego. Y mire lo que dice 1 Corintios 6:9. Y sé que se va a gozar usted, pero por una cita que vamos a leer ahí. ¿No sabéis? Lo hace como pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Usted dirá, yo no soy idólatra. Pero si usted dice, yo voy a creer en Dios como yo quiero, usted es un idólatra de usted mismo. Usted se va también al infierno. Disculpe que le diga que se va al infierno, pero no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados.
Y sabe que el afeminado, en lo que nosotros conocemos, no es un homosexual. Es uno que es amanerado. Pero fíjese que la Biblia no quiere afeminados allá arriba tampoco. Amén. Se oye pesado, se oye fuerte. Le está preguntando, ¿va? ¿Qué es un afeminado, verdad? Está muy bien, qué bueno que pregunte. Afeminado es aquel que está manerado, hermano. Que es hombre, pero que baja la manita, camina de una manera así como de mujer y tiene sus cosas así, ¿verdad? Femeninas y todo. Bueno, la Biblia, yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor, hermano. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Están en la lista. Yo no los puse en la lista. Sigamos con el siguiente versículo. 10. 10. 10. 10. Al fin. Ni los ladrones, ni los avaros. Si a usted le gusta mucho la plata y por la plata no viene a buscar al Señor, anda ya afanado y turbado como Marta, usted también se va a quedar. Va a venir el Señor y decir, a ver, ¿cómo estás? Señor, ahorita ando haciendo esto o lo otro. Quédate, voy a regresar por ti después de los 7 años, le voy a decir. Tremendo, hermano. Ahí conoces a los 2 testigos, le va a decir. ¿Ah? Los avaros, los que ponen a Dios de último, los que piensan que el dinero es todo del hombre. No, 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 no. El avaro no va a entrar al reino de los cielos. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, no van al cielo, van al infierno. Amén. Ahora mire lo que dice el versículo 11. Aleluya. Y esto erais algunos, dice. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque antes andaban, quizás no en ese movimiento, pero éramos bien tremendos nosotros. Maldicientes, quizá borrachos, quizá, no sé, fornicarios, adúlteros, ¿verdad? Estábamos en esa lista. Pero dice, esto erais algunos, dice. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, dice la Biblia. ¿Cuánto da gloria a Dios? Dios nos sacó de ese mundo, hermano, de esa ideología tonta, loca, que no sirve, que produce malos frutos. Tremendo. Eso es visto desde el punto de vista bíblico. Esto lo enseña la Biblia, no lo enseño yo. Y voy a terminar con este punto. ¿Cómo la iglesia debe responder ante este movimiento del LGTB? ¿Cómo nosotros como iglesia debemos de responder a este movimiento? En primer lugar, debemos de tener cuidado de tomar una actitud de odio, violencia contra ellos. Así como le hablamos al fornicario, al adúltero, también le tenemos que hablar a ellos. Háblele con amor. Muéstrele el plan de salvación. No le diga, tú eres y te vas a ir al infierno y así rápido. No, tranquilo. Usted no sabe los traumas que ha pasado esa persona. Usted no sabe cuál es el problema que le pudo haber pasado. Usted no sabe cuál es que son muchos factores, hermano. La mayoría de ellos sufrieron abuso cuando eran pequeños. Pasaron de repente por mamitis aguda. Fueron criados solamente por la mamá y la mamá los protegió tanto y ellos estuvieron tan metidos con la mamá que empezaron a imitar las cosas de la mamá. Y hay mamás que no dejan que corrijan el papá a sus hijos. ¿Ah? Amén. Y les hacen un daño. Una vez Luigi se me puso bravo a mí. Que por qué lo trataba a él de manera diferente a como trataba a Betsabé.
Pero él es hombre y ella es mujer. Amén. Sí. Usted es hombrecito. Entonces, mira al hermano Edwin, dice, ¿ya viste? Mano dura, dice. Es diferente, es que es diferente el trato, definitivamente. Se tratan con amor y todo, pero una mujer es más tierna, una mujer es más sensible, es más, ¿qué? Ayúdame, hermana. Es más delicada. ¿Cómo dijiste, Ricky? Frágil, dice el hermano Ricky. Mira, hermana, ya, qué bueno que el hermano Ricky dijo que era frágil. Amén. Entonces, debe de haber una diferencia, ¿verdad? Imagino que el hermano Beto con Aarón y con Elizabeth hay un poquito de diferencia. Aquel es el varón y aquel es la niña. Entonces, pero no es porque uno no los quiera o porque uno quiera más a uno que al otro. No. Es algo natural en nosotros, que ya viene en nosotros, ya. Entonces, de repente, algunos se quejan, ya. Mira, por ejemplo, el Henry, el Gerson. Ahora tienen una su hermana, a Graviela, ¿va? A Gabriela. Y de repente el hermano Zavala no la trata como usted, ¿va? Como usted los trató, ¿va? Y de repente viene aquel y dice, papá, ¿y por qué a ella no le hace esto y lo otro, verdad? Es normal, ya es normal. Amén. Entonces, cuando hablamos, iglesia, cuando platiquemos con estas personas, mostremos amor. No mostremos odio, no mostremos así. Yo sé de que de repente nosotros podemos tener así como, ¿cómo le llaman a esta? No encuentro la palabra. Que sentimos como un rechazo, ¿verdad? Por el hecho de ser ellos así. Pero debemos de pedirle a Dios que nos dé amor para poderles platicar, para poderles hablar del amor de Cristo, de que Cristo quiere cambiarlos, de que Cristo quiere darles una oportunidad. No vaya con el hacha desenvainada, por favor, sino que hagámoslo sin violencia, sin odio y con mucho amor. Debemos hablarle no de nuestros labios, debemos hablarle de lo que Dios ha establecido en su palabra. Mostrémoselo con la Biblia, hermanos. Porque si usted lo dice de usted, eso es lo que tú piensas. Entonces, tratemos de mostrarle con la Biblia no solamente lo que dice Dios, lo que piensa Dios de ellos, sino cuáles han sido los resultados y cómo es que Dios ha establecido juicio sobre ese tipo de conducta en la tierra. Pero no porque Dios los odie, sino porque esto, como dice el libro de Levítico, contamina la tierra. Le hace daño a la persona y le hace daño a todos los demás. Amén. Debemos hablar la verdad de Dios, aunque esto implique rechazo y burla. Porque muchas veces nosotros no lo hablamos porque pensamos que se van a burlar de nosotros o porque vamos a recibir rechazo de las personas. Tenemos que ser valientes para hablar la palabra de verdad que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. ¿Qué otra cosa debe de ser la iglesia ante esta ideología de LGTB? Debemos orar por ellos, hermano. Mire, si usted ya se encargó de orar, yo se lo digo porque lo he visto, que después de haber hablado con estas personas y orado por esas personas, Dios hace la obra, hermano. No se desanime, no baje los brazos. La oración tiene poder. Y lo que no pueden hacer nuestras palabras, el poder de Dios lo puede hacer, iglesia. Amén. De repente usted conoce amigos, conoce a alguien, hermano, ore por esas personas, por favor. Mire que viven una vida miserable, hermano. Aunque aparentemente se sonrían, aunque aparentemente le digan a usted que está bien, no están bien, hermano. No están bien. Ellos llevan mucho sufrimiento por dentro. Ellos llevan mucha vergüenza, mucha culpabilidad. Quizás hay que pedirle a Dios que rompe esos yugos. Cuando venga la presencia del Señor, oremos por ese grupo de personas, hermano. Amén. Para que el Señor los liberte. Porque el Señor, hermano, ha libertado a este tipo de personas. Eso quiere decir que hay espíritus malos, hermano. Y que deben de ser echados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No debemos caer en las trampas de ir por el sentimiento o la emoción, hermano. Yo sé que es duro para nosotros de repente si hay algún familiar y de repente tratarle de buscar una excusa y decir, nah, a lo mejor sí es cierto, a lo mejor hay que apoyarlos y a lo mejor sí se van al cielo. No vaya a caer en esa trampa de engañarse a sí mismo.
Porque la Biblia, hermano, lo establece bien claro. Y no podemos ir en contra de ella. Aunque nuestro corazón palpite por aquel familiar, aquel amigo, aquella persona que queremos, no comprometamos la verdad de Dios con esto. Porque entonces le vamos a hacer un daño. Imagínese que usted le haga creer a esa persona que está bien y que Dios le acepta así. Hermano, estamos cometiendo nosotros diría yo, un crimen. Quiero terminar con la cita de Apocalipsis. En el capítulo, a ver, ¿dónde está? Alabado sea el nombre del Señor. Quiero encontrarla. Es donde está la lista también de los que se van de los que no van al cielo, hermanos. Déjeme hallarla. Ya terminé. ¿Dónde está esa cita? Y la tenía marcada aquí. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Mire que se me esconde. Ok. Es el 27, perdón. 21-27. Ahí, recuérdense, fue la lectura que tuvimos al principio del servicio. Hablando de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Y dice en el 27, 21-27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Ahora mire la siguiente palabra. O que hace abominación y mentira. ¿Qué dijo el Señor en Levítico que era el acto entre un hombre con un hombre y una mujer con una mujer? Es abominación. Y mire lo que dice este versículo. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, es un acto abominable. Y ellos no van al cielo, lamentablemente. Pero si usted está inscrito en el libro de la vida, dele gloria y honra al Señor. Amén. Denle un aplauso a nuestro Dios. Amén. Incline su rostro ahí donde está.